Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group. Bueno, como todos los domingos, estamos junto al licenciado Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De acuerdo a un informe de una consultora nacional, los argentinos debemos trabajar 6 meses para poder pagar los impuestos provinciales, municipales y nacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, uno de los temas de esta semana ha sido el análisis que ha surgido por ahí en distintos medios respecto de que lo que se suele denominar el Día de la Liberación Fiscal. ¿Qué significa el Día de la Liberación Fiscal? Bueno, es el día a partir del cual, de ahí hasta fin de año, uno trabaja para uno mismo. Porque la otra parte del año, digamos, si lo pusiéramos con una matemática estricta, es como que trabajó para pagar impuestos, para sostener al Estado, para financiar al Estado. Y recién de ahí en adelante, luego de haberle pagado al Estado, uno podría quedarse con el diferencial desde ahí hasta fin de año. Eso sería el Día de la Liberación Fiscal. Algunos estudios, como el que ha estado circulando en distintos medios, anuncian que para más o menos fines de junio, días más, días menos, se produce la liberación fiscal. Es decir, que de ahí hasta fin de año uno comenzaría a trabajar para uno mismo. Hay otros estudios que lo muestran un poco más adelante. Un estudio que hizo el profesor Antonio Margariti en su momento daba que el Día de la Liberación Fiscal llegaba recién en septiembre. Pero más allá de las técnicas y la utilización de esto, está claro que ha ido disminuyendo en parte, es decir, el Día de la Liberación Fiscal en Argentina, a partir de la llegada del presidente Milei, es un poco antes, pero todavía es una barbaridad porque en la mayoría de los países el Día de la Liberación Fiscal es mucho antes. Después hay otra cuestión que es muy importante a tener en cuenta en estas mediciones, que es que, como decía el profesor Antonio Margariti, las empresas no pagan impuestos. Siempre, absolutamente siempre lo paga el consumidor, el ciudadano. Sean los impuestos que tenga que pagar directamente o los impuestos de las empresas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los impuestos que pagan las empresas? Del precio de venta. Y por lo tanto, el precio de venta, ¿quién lo paga? El ciudadano o el consumidor. Ergo, como decía el profesor Margariti, claramente la verdadera medición de la carga tributaria es contra los ingresos de las personas y no mirando PBI, ni mirando la carga tributaria de empresas y demás, porque siempre, en última instancia, quien solventa todo eso, sean impuestos nacionales, provinciales y municipales, es el consumidor. La nación ha empezado el trabajo lento, producto de que el gasto público, por distintas razones institucionales, porque las leyes no salen, porque no se las votan, en fin, no ha podido ir bajando el gasto público mucho más aceleradamente. Y además arrastra un nivel de endeudamiento muy alto Argentina. Entonces, la baja de impuestos es más lenta y se demora. Donde todavía hay una tarea pendiente muy grande es a nivel provincial y municipal, que parece ser que no están entendiendo los momentos en los que está pasando Argentina e incluso el mundo, y no están haciendo nada en materia de baja de gasto público y, por supuesto, ni hablar en baja de presión tributaria. Al contrario, la están subiendo. Así que yo diría que la verdadera medición contra ingresos personales da mucho más allá que fines de junio. Quizás ha bajado un poco desde los días de septiembre, que lo medía el profesor Margariti, para acá, producto de las bajas impositivas que ha tenido la economía desde hace un año y medio, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los principales impuestos, que es la inflación, también ha bajado. Así que ha disminuido, sí, pero poco. La mayoría de los países el Día de la Liberación Fiscal lo tienen como mucho en abril. Fíjense todavía el camino que falta andar, incluso mucho más que abril todavía, para poder ser un país que genere valor y cree riqueza. No se vaya, Daniel. En el próximo bloque queremos analizar el impacto de la guerra entre Israel e Irán. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group.